Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta tercera temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Un espacio donde podemos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro entorno. Los controles me acompaña mi compañero Néstor y yo soy Gonzalo y seré quien estaré a lo largo de esta emisión. Hoy tenemos como invitado a un profesional de quien podremos aprender bastante, sobre todo en temas de turismo, en temas de desarrollo. Me refiero al doctor Octavio Arosameña Ávila, pero antes de iniciar, doctor, nos vamos a permitir leer un poco de su reseña curricular. Octavio Arosameña Ávila es doctorante panameño, profesor de tiempo completo de la Universidad de Panamá, tiene la maestría en gestión del turismo sostenible, la maestría en docencia superior y licenciado en turismo geográfico ecológico. Es miembro de la Red Iberoamericana del Medio Ambiente, REIMA, y miembro de la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad, RUITEM. Ha publicado artículos indexados sobre el agroturismo como alternativa económica sostenible post-COVID, sobre todo enfocado en esta temática. Una propuesta de una finca agroturística como alternativa del desarrollo sostenible en el sector agropecuario. Bienvenido, doctor. Qué bueno, es un gusto tenerlo por acá en este podcast Ciencia y Saberes para Todos. Bienvenido y saludos hasta Panamá. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por esta invitación. Para mí es un placer desde Panamá poder compartir con ustedes, hermanos de México, y pues hasta donde llegue este podcast y poder compartir diferentes opiniones, algunas puntualizaciones sobre el turismo, la sostenibilidad y por qué el turismo hoy en día es importante para nosotros, para desarrollarlo como una actividad económica. Muchas gracias. Perfecto. Aquí estamos. No, perfecto, doctor. Muchas gracias por aceptar su invitación. Para nosotros, el tener personas como usted nos ayuda también a entender cuál es la dinámica y ver qué es lo que está pasando desde la perspectiva de otros lugares distintos a nuestra región, lo cual creo que enriquece mucho el diálogo y enriquece mucho la comunicación también. Antes de iniciar y de entrar y de profundizar en el tema que hoy vamos a hablar, que va a ser de turismo y desarrollo sustentable, antes le quisiera hacer una pregunta que hacemos a todos los invitados, a todos los que se presentan en este podcast, y lo primero es, ¿qué es y cómo podríamos entender la ciencia? Para usted, ¿qué es esa parte de la ciencia? Pues fíjese que esto es una palabra muy compleja, es una pregunta que abarca mucho el tema de la ciencia porque nos permite o nos ubica pues principalmente poder comprendernos a nosotros mismos a través de un resultado, a través de una investigación que nos defina, que nos oriente hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que se hizo antes. Entonces la palabra ciencia para mí es eso, abarca mucho, es multidisciplinaria, nos enfoca en un punto en el poder comprender de todo. Para mí, básicamente, esa es la definición que yo pudiese dar sobre ciencia. Muy bien, doctor, muchas gracias. De hecho, creo que han coincidido muy bien varias definiciones que nos dan a lo largo de este podcast, y como bien dice, la ciencia es eso que nos va a ayudar a entender, a comprender cuáles son estos fenómenos que estamos viviendo actualmente. Y ya para entrar en materia y hablando de estos fenómenos o estos procesos sociales y económicos que estamos viviendo, nos gustaría ya explorar su área de expertise sobre el turismo y el desarrollo, para lo cual no sé si nos podría decir cómo podríamos entender al turismo y al desarrollo, porque turismo muchas veces nada más lo vemos como voy y visito un lugar y ahí me quedo y me tomo fotos, ¿no? Como para aprovechar y salir un momento. Pero desde su expertise, fíjense ¿qué sería el turismo y el desarrollo?
Fíjense que precisamente ese es el concepto o la cultura que se viene manejando, que es desde hace mucho tiempo, desde la historia, desde cuando el hombre es nómada, se moviliza de un lugar a otro, a la actualidad. Hoy por hoy vemos el turismo con ese tipo de conceptos, como que salir de nuestra zona habitual, ir a un lugar, publicar ahora por la facilidad del internet, el desarrollo de las tecnologías, las diferentes apps que existen de redes sociales, publicar algo y pues ya, fui a un lugar, lo visité, me comí un plato típico de la región y listo. Y esto no es turismo. El turismo abarca mucho más. Es una actividad económica, que se entrelaza con muchas otras actividades que se necesitan para poder que el turismo se desarrolle. El turismo por sí solo no puede darse. Necesito el transporte, necesito el alojamiento, necesito el sistema de restaurantes, para poder que yo pueda brindar un servicio de calidad y que esta actividad económica se pueda desarrollar. Entonces, si bien es cierto, existen diferentes denominaciones, diferentes definiciones que hablan sobre el turismo, pues tenemos que enfocarlo en que principalmente es un fenómeno social, en la que pues lo realiza un individuo o más individuos. El desplazamiento de un lugar a otro con la finalidad de salir de su zona habitual, de salir de lo monótono que está acostumbrado a realizar y pues explorar y vivir y experimentar nuevas experiencias y vivencias. Entonces, ¿qué se crea con el turismo? Se crean emociones, se crean sentimientos, pero pues nos enfocamos precisamente en eso, en que es una actividad que está relacionada con otras actividades también que son económicas, sociales, por supuesto, y que se desarrolla sobre todo en un espacio geográfico, en un área determinada que está delimitado para las actividades turísticas. No podemos hacer turismo en todos lados, aunque muchos pensemos de que sí se puede. Es cierto, se puede hacer turismo en muchas zonas, pero eso tiene que ir con una planificación y una organización. Entonces ahí vamos entrando en detalles sobre esas planificaciones, esas organizaciones. Muy importante, las comunidades receptoras tienen que jugar un papel muy importante en el desarrollo de las actividades turísticas en sus lugares. Entonces es eso, el desplazamiento, el movimiento de salir de su zona habitual para ir a conocer con una finalidad de ocio principalmente a otro lugar, pero que incluye muchos otros servicios, muchas otras áreas, muchas otras disciplinas. Incluso si nos apegamos al tema de ciencia, también el turismo es estudiado por otras ciencias, como la geografía, la historia, la matemática, muchas otras disciplinas de los saberes para poder comprender estos desplazamientos, tanto en masa como pues de una forma más especializada. Ok, porque ahí fíjese que menciona algo interesante también, que en el turismo se necesita de otras disciplinas para poder entenderla, ¿no? Que va más allá. Y sobre todo, importante comprender o tener la idea clara de que el turismo va más allá de solo moverme de mi zona, de un punto geográfico a otro, sino todo lo que conlleva ese movimiento, ¿no? El crear, que ahorita de hecho, de unos años para acá, creo que se puso como, entró en boga, entró en una moda el decir, el generar experiencias más que tener un producto, algo palpable. ¿Cuál es la experiencia que me estoy llevando de pasar de un punto a otro, ¿no? Y en esto, tratando de ligar de este movimiento que es que tenemos, las que hacemos las personas con alguna actividad, digo, como bien dice, puede ser de ocio, pero también puede ser si me desplazo por trabajo, me desplazo por alguna conferencia con temas académicos, ¿no? Estudios también. Dentro de este proceso, ¿cómo lo podríamos ligar al desarrollo de las localidades? Sí, es el turismo, es interesante el desarrollo. Sí, es interesante cómo se va formulando y cómo hablar del turismo va desencadenando una serie de elementos que nos apoyan a poder comprender y a poder utilizar el turismo como una herramienta de desarrollo.
Si bien es cierto, el turismo también lo podemos ver como algo invasivo si no se maneja de una forma adecuada. Pero cuando hablamos de desarrollo de unas comunidades a través del turismo, es porque estas comunidades van a obtener un ingreso económico, pero con la responsabilidad de cuidar su cultura y su entorno. Y si a través de las actividades turísticas que se desarrollen en estas comunidades, estas personas crean o mejoran su calidad de vida, entonces hablamos de desarrollo. Pero si no influyen o no recae o no repercute de forma negativa en el medio ambiente y en la pérdida de identidad, que sería entonces como la culturización de la cultura, o la colonización, perdón, de la cultura. Porque eso también es consecuencia del turismo. Son consecuencias que no podemos decir que es una industria sin chimenea. Si bien es cierto, el término se ha utilizado durante mucho tiempo, que no genera, pero sí genera contaminación, porque el desplazamiento de las personas, el desgaste de los suelos, las personas para poder movilizarse necesitan los transportes utilizan combustible, y ahí se va generando, ¿verdad? Desencadenando una serie de elementos que son contaminantes. Y si no se regula y si no se controla, que esta responsabilidad recae a las autoridades locales, a las autoridades de turismo. En este caso, en Panamá, hablamos de la Autoridad de Turismo, la ATP, que es la que debe normar y regularizar, ¿verdad?, todas las actividades turísticas en conjunto con otros ministerios, como Medio Ambiente, como Salud, y se van integrando de una forma complementaria otros ministerios que tienen que ver con la regularización de las prácticas turísticas o de las actividades turísticas en las comunidades locales. Entonces, si el turismo se desarrolla de una mejor manera o se desarrolla bien planificado, podemos hablar de desarrollo, siempre y cuando no influya en lo que es el ambiente ni la cultura. Generar actividades turísticas como senderismo, observación de especies, tanto de fauna como de flora, el compartir con las comunidades locales, si son comunidades aborígenes, si son etnias, poder vivenciar o experimentar, ¿verdad?, esa relación y esas actividades, como estas personas viven. Al mismo tiempo están generando ingresos. Al presentar su cultura, al presentar sus bailes, se genera un ingreso. Entonces ahí hablamos de desarrollo. Pero si el día de mañana ya estas personas, por brindar un mejor servicio, cambia su forma habitual para poder atraer más turistas, ya nos estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de una pérdida de identidad cultural. Ok, ahí esa parte creo que es bien interesante, ¿no? Sobre todo cuando habla de la pérdida de identidad cultural y cómo es que el turismo puede, si no se tiene esa regulación, cómo es que estos visitantes, que yo creo que en su mayoría no llegamos a un punto con esa mala intención, ¿no?, de apropiarnos o de culturalizar otras regiones. Creo que no dudo que posiblemente habrá quien sí tenga ese interés, pero yo creo que la mayoría de los que viajamos no lo hacemos con esa intención. Pero hay la importancia de la regulación y, por ejemplo, ¿cómo podrían las comunidades proteger esa cultura que ellos tienen para que siga siendo un atractivo y que pueda generar esa demanda económica que les genere al mismo tiempo desarrollo y que les esté generando un bienestar, ¿no?, de forma general? ¿Qué estrategias pudieran hacer estas comunidades para lograrlo? En ese sentido, yo apelo mucho al tema de la educación. No solamente el tema de la educación ambiental, que es muy importante y debería ser obligatoria en todos los niveles educativos. También hablo del tema de la educación y el sentirse orgulloso a través de mis raíces, de poder ser quien soy yo, mantener ese arraigo cultural, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Precisamente con eso, dando a conocer, dándoles estas experiencias de que si tú mantienes la cultura, tú vas a tener un ingreso porque lo vas a dar a demostrar a todo el visitante, tanto nacionales y extranjeros que te visiten en tu comunidad, pero que es necesario que la mantengas, porque si no la mantienes, el día de mañana, entonces, pues la gente ya no te va a visitar por el tema cultural, te irá a visitar por otras cosas, otras actividades turísticas que tú desarrolles o que tú creas
pero no precisamente por el tema de la cultura. Entonces, es muy importante que los pueblos mantengan ese arraigo cultural, y eso se da a través de la educación, la importancia de por qué es necesario de que nosotros mantengamos nuestra cultura. Porque nos beneficiamos, porque damos a conocer nuestras culturas, pero al mismo tiempo pues tenemos ese ingreso que nos permite mejorar nuestra calidad de vida para bien, no para mal. Entonces, yo sí enfoco mucho el tema de la educación en este sentido, porque, por ejemplo, voy a hablar del caso de Panamá. Nosotros tenemos diferentes comunidades indígenas que acá están delimitadas geográficamente como comarcas. Dentro de las comarcas se dan lo que es el turismo étnico o el turismo rural, pero es algo que ellos han creado, que han iniciativa propia a través de emprendimientos, a través de cooperativas. El cooperativismo se da mucho dentro de estas comunidades que son comunidades rurales, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces, crean sus cooperativas con el fin de poder tener un respaldo económico y crear, ¿verdad? Estas actividades turísticas, desarrollar, implementar el turismo en sus áreas. Pero nadie los capacita, ATP, Autoridad de Turismo, Mi Ambiente, ni los colegios ni las universidades, porque las universidades tenemos una responsabilidad con la sociedad. Entonces también es parte de las universidades, de la academia, involucrarse con capacitaciones, ¿verdad?, para estas comunidades, para que no pierdan y mantengan ese arraigo cultural y no vaya después a ver esto, la colonización que decimos nosotros de la cultura, la pérdida de identidad cultural. Entonces es muy importante no solamente apoyarlos por el tema de un negocio, un emprendimiento, sino también con capacitaciones para que ellos puedan comprender de que es muy importante que mantengan su cultura, porque es lo que les permite a ellos pues tener esos ingresos. Que si vemos que sí, el senderismo, que la monta a caballo y diferentes atractivos naturales, que se puedan, ¿verdad?, vender como dentro de un circuito turístico, pero que es importante mantener la cultura. Entonces, yo sí otra vez repito que es muy importante el tema de la educación, el tema de poder llevar esas capacitaciones donde explicarle a estas comunidades que es importante el tema de mantener su cultura. Ok, ahí mencionó un tema, creo que es fundamental, esta parte de la educación, pero también el papel que tenemos los universitarios, las universidades, porque muchas veces queremos dejar de lado solamente a las autoridades, y creo que, y a veces las autoridades también se ven rebasadas, o la falta de voluntad, también eso no ayuda. Pero yo creo que desde las universidades tenemos, o la mayoría de las universidades tienen diferentes tipos de carreras, diferentes tipos de posgrados que pueden abonar a estos operadores turísticos a mejorar desde la calidad en el servicio, desde que ellos tengan ese sentido de orgullo de su región, de ese sentido de orgullo de sus raíces, para poder fortalecerlas y que no se pierdan, ¿no? Porque al final del día eso es una fuente de ingresos que se generan a partir de este turismo bien llevado y que puede ir de la mano con los académicos. Y desde ese punto creo que la labor que usted hace es bien importante, ¿no?, para poder generar y llevar de la mano con estos operadores turísticos. En este sentido, ¿por qué sería importante para las universidades o para para las instituciones hacer estudios de desarrollo local, pero con este enfoque de sustentabilidad y ligado sobre todo a un turismo responsable? Mire, principalmente tenemos que entender de que el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad sustentable, sostenible, sí, es un término que en lo personal considero de que se ha puesto de moda solamente para una marca o para hablar de una gestión ambiental, porque solamente se enfoca en el tema ambiental, pero volvemos al tema de la cultura, volvemos al tema de los ingresos económicos y sobre todo se crean diferentes negocios, en el caso de hoteles, que no tienen nada que ver con sostenibles. Nosotros podemos crear un hotel, un hospedaje dentro de una selva que sea sostenible y sustentable a la vez
pero eso no se hace. O sea, pienso que se utiliza un término para vender una marca, para crear en teoría algún tipo de conciencia, pero que en la práctica no se realiza. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que entender de que la sostenibilidad es utilizar los recursos de una buena manera para que no afecten a las futuras generaciones, o que las futuras generaciones gocen de estos recursos, ¿verdad? No influirlos, no malgastarlos, no crear un problema que, de hecho, ya tenemos el problema que viene de arrastre de mucho tiempo y nos toca a nosotros poder ver cómo hacemos o resarcimos esos problemas que ya han sido causados, pero que al final, en el caso de Panamá, por ser un país en vía de desarrollo, nos toca a nosotros, como quien dice, lavar los trapitos sucios de las grandes potencias. Entonces, el tema de sostenibilidad, si bien es cierto, existen toda una serie de acuerdos, los países miembros, vemos también el tema de los ODS, y nos vamos por ahí, hablando de temas de sostenibilidad, educación ambiental, el manejo adecuado de los recursos naturales, los recursos culturales, pero realmente no se aplica. Desde la academia, desde las universidades, poder hablar de sostenibilidad a unas comunidades o a las comunidades o al propio país no es solamente responsabilidad de la universidad, es la buena disposición, como usted bien lo mencionó, de los gobiernos. En el caso de Panamá, un gobierno son 5 años. Si avanzan un poquito, cuando entra otro gobierno, retrocede 2. Y así no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque si se crean leyes, se crean actividades que tienen que ver con la sostenibilidad, con el desarrollo de las comunidades para que sean sostenibles y sustentables, porque eso es lo que va a permitir que predomine en el tiempo, la sostenibilidad y la sustentabilidad. Pero no se ve. Entonces, la falta de políticas públicas, la falta de compromiso real, la falta inclusive de estudiosos, de profesionales de la academia que influyan en las comunidades para el tema de la sostenibilidad. Eso, desde mi perspectiva, hablando desde mi país, pues es algo que es totalmente, que no hay concordancia. Gobierno va por un lado, gobierno local va por el otro, las universidades, en el caso de nosotros, sacando profesionales, en el caso de turismo, para profesionales de turismo, pero sin ningún sentido de pertenencia y sin ningún sentido de sostenibilidad. Entonces, cuando queremos hacer algo, nos vemos o chocamos con los gobiernos, con personas que ven solamente la actividad como verlo, la parte económica, donde no va a pasar nada, nosotros por qué tenemos que hacer eso. Mire, aquí el mes pasado, se generó toda una revolución social por el tema de la minería a cielo abierto. Sí, claro. Por un yacimiento de cobre. La juventud despertó hasta el día de hoy. Se declaró inconstitucional el tema del proyecto minero. La mina se cerró. Pero ¿qué va a pasar con la cantidad de empleos que genera? Se crea una política para cerrar la mina, pero la política no incluye la parte ambiental. Entonces no podemos hablar de sostenibilidad y no podemos luchar por nuestros recursos si no tenemos tampoco el apoyo gubernamental. Entonces podemos enfrentar gobierno contra pueblo muchas veces y al final quienes toman las decisiones son personas que no tienen ningún sentido y ninguna pertenencia, no conocen nada del tema ambiental ni de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa área allí que está devastada? No se habló del tema de reforestación, el tema de los residuos, las contaminaciones de las aguas. Entonces, estamos como separados, cada quien busca la forma de quizás sí de apoyar o de cambiar la cultura o de crear nuevas políticas, pero se necesita más. Entonces, volviendo al tema, recapitulando la consulta, la pregunta, yo sí considero de que vuelvo al tema de la educación, de que nosotros, es responsabilidad de nosotros como docentes, como la academia, ¿verdad? Porque son los jóvenes los que tienen que transmitir esta información y estos cambios a las comunidades. Es de nosotros la responsabilidad. Más que una parte política de Estado, también es tema de la academia. Porque si nosotros... Y es que al final... Sí. No, adelante, por favor. Si nosotros no explicamos el tema de sostenibilidad y solamente lo hablamos y decimos tenemos que ser sostenibles, pero ¿qué es sostenibilidad? ¿Cómo se aplica la sostenibilidad?
No solamente, y cuando hablamos de sostenibilidad o educación ambiental, solamente hablamos de las 3R. Reciclar, reutilizar, pero no más nada. Entonces, yo sí creo que nos hace falta que nosotros nos involucremos más. Yo comentaba que el tema de la educación es fundamental, pero, por ejemplo, aquí en Panamá, educación ambiental solamente se da en las universidades y ciertas carreras tienen la asignatura de educación ambiental. ¿Qué pasa con los jóvenes de escuela, de colegio, de primaria, de kinder? Que allí es donde se debe implementar fuertemente el tema de la materia de educación ambiental, para que ellos vayan creando esa conciencia, para cuando lleguen a la universidad gestionen y propongan proyectos que sean, ¿verdad?, sostenibles y que vayan de acuerdo con los recursos. Es que al final del día estos chicos, cuando se preparan, ellos van a ser el día de mañana los tomadores de decisiones, ¿no? Y estos tomadores de decisiones, si no traen estos conocimientos, pues se vuelve difícil generar estos cambios. Y también las generaciones que están ahorita actualmente en posición de tomar decisiones, si no se preparan en estos temas, va a ser muy difícil. Escuchándolo, creo que nosotros acá en México también padecemos de ese problema. Nuestros gobiernos son de 6 años, los nacionales, el presidente, el estatal es a 6 y los municipales a 4. Pero como bien dice, hace un cambio y pareciera que lo de antes estaba mal y lo borran y empezamos otra vez. Entonces la curva de aprendizaje se va de 1 o 2 años y vamos perdiendo muchísimo tiempo, porque no nada más cambian las políticas, sino que cambian personal, cambian todos que ya sabían cómo era el proceso, y empezar de cero otra vez. Y en temas turísticos y en temas de sustentabilidad, eso nos está afectando muchísimo y coincidimos en esa. Creo que muchos de los países de América Latina tenemos ese gran problema, ¿no? De la falta de continuidad a lo que sí se está haciendo bien y hacer ajustes a lo que no se está haciendo bien. Ahí creo que me lleva a hacer una siguiente pregunta, que es, para usted, ¿cuáles serían los principales desafíos para lograr un desarrollo local sustentable en el sector turístico? ¿Cuáles serían esos desafíos principales que habría que atacar? La falta de compromiso de la parte gubernamental, principalmente. Es fundamental eso. Sí, eso yo creo que es aquí en Panamá, en México y en Costa Rica, Colombia, que estamos aquí, países hermanos, que tenemos que enfrentarnos a personas que no tienen ese interés y esa disposición de poder crear las políticas para poder desarrollar las diferentes actividades que sean a través del turismo, pero que sean de una forma, pues, sostenible y sustentable. Mire, el caso, por ejemplo, de las áreas protegidas. En Panamá, las áreas protegidas, hace 5 años atrás, para entrar a las áreas protegidas había que pagar. El panameño, el nacional pagaba una cantidad X y el extranjero también una cantidad X. A eso hoy en día ya no se cobra. ¿Qué hace eso de que la persona entre y no tenga principalmente un cuidado a la zona donde va a entrar? Al tener una forma de pagar o exigir un pago que puede ser autogestión para mantener los senderos limpios, para mantener las casetas, para botes de basura, para muchas cosas que puede ser autogestión, también limita a las personas para que entren a estas áreas protegidas. Entonces hay muchas limitantes, principalmente, otra vez digo, la disposición de nuestros gobiernos, tanto los locales como centrales, para crear políticas de Estado, políticas públicas que permitan o que sean rígidas para la implementación de las actividades turísticas sostenibles. Porque, mire, si bien es cierto, hay diferentes modalidades de turismo, el gastronómico, el urbano, el rural, y por ahí nos vamos. Cada día alguien se inventa una segmentación nueva, o la necesidad se inventa una segmentación nueva o una modalidad nueva del turismo. Y entonces, ¿qué pasa con el tema del turismo sostenible?
Nosotros estudiamos el turismo sostenible como un solo, pero el turismo debe ser sostenible en todas las modalidades. Y para eso deben existir las políticas públicas, crear esa necesidad de que todo sea enfocado al tema de la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente y la cultura. Pero si solamente lo enfocamos de una sola parte, o lo enfocamos por la parte ambiental, descuidamos la parte social, la parte cultural, no estamos siendo sostenibles, porque tenemos que integrar los 3 pilares principales de la sostenibilidad: social, natural y económico. Entonces yo sí considero que se deben crear más políticas públicas enfocadas a que las actividades sean sostenibles. Y a partir de ahí que haya también una normativa de exigencia para la población para que cumpla con esas políticas. Y el que no las cumple, pues que se le castigue, que haya una forma de poder que las personas puedan comprender de una u otra manera, porque sí es necesario. Si nosotros dejamos que las personas tomen sus propias decisiones como les parezca, no estamos contribuyendo a nada. Entonces, yo sí, otra vez reitero, de que es la creación de políticas públicas. Y para la creación de políticas públicas en temas de sostenibilidad, todos somos responsables. De hecho, sí, ahí tenemos la participación de la ciudadanía, de todos los actores clave, del sector privado, de nosotros como ciudadanos, de los académicos. Creo que es fundamental para generar esa propuesta que se enfoque a esa política, y lo que menciona tiene mucho sentido. Entramos muchas veces a un área natural protegida y no hay un cobro por la entrada, entonces, híjole, después, ¿cómo vamos a hacerle para poder mantenerla? Y más cuando hay escasez de presupuesto que se destina para esto, ¿no? O sea, en Veracruz, en México, acá específicamente en el estado de Veracruz, el área ambiental, creo que de todo el presupuesto del estado se le destina es menos del 1%, ¿no? Es el 0.020, 0.005% más o menos, es mucho menos del 1% del presupuesto total. Y entonces, ¿de dónde sacamos recursos para poder mantener estas áreas naturales protegidas, ¿no? Y aparte de entender que también usted menciona algo bien importante, que cuando se habla de sustentabilidad, ya sea al sector privado, o sea, muchas veces al gubernamental, solamente lo están acotando a cuidar a la parte ambiental, ¿no? Y lo económico, ¿dónde lo dejas? Y lo social, ¿dónde lo dejas? Entonces, híjole, se hacen proyectos que no tienen esa unión y están destinados al fracaso, ¿no? Desde esta falta de visión. Totalmente, doctor, mire, algo que es muy importante para el tema del turismo es que la persona tiene que cambiar la cultura. Tiene que cambiar la cultura, no mi forma, no la forma general. Cuando digo cambiar la cultura, es una cultura turística, tanto para el visitante como para el que recibe. Entonces, nosotros podemos hablar todo el tiempo de turismo. Por ejemplo, yo soy profesor de turismo en la Universidad de Panamá. Trato de que los estudiantes al momento de salir de su carrera salgan preparados en todos los sentidos. Pero dejamos y descuidamos la parte de la cultura turística. Entonces, no es lo mismo, es una responsabilidad de nosotros atender bien al visitante, es cierto, de promocionar nuestro país como un destino turístico, de crear las ofertas turísticas, sí, es cierto, y que cada uno de ellos sea un servicio de calidad para quien lo compra o lo recibe. Pero ¿dónde está la parte humana? ¿Dónde está la parte social, la parte cultural turística? No se enseña eso. Eso lo crea usted en el campo laboral, en la universidad, pero no se enseña. Entonces, yo pienso de que se están separando estos 3 pilares de la sostenibilidad, porque no hay ese equilibrio, doctor. Entonces sí es preocupante, a mí sí me preocupa, porque nosotros ahorita mismo en Panamá tenemos un problema ambiental muy serio, no el tema de la mina, y el tema de la mina, bueno, ahí recae también en la universidad o en las universidades ver cómo se plantean diferentes proyectos para la forestación y toda la limpieza, ¿verdad?, la contaminación que hay en el lugar. Pero yo lo digo en el sentido general, en el sentido de el ambiente, nuestro ambiente, nuestro entorno ha cambiado aquí en Panamá. O sea, las calores son horribles. Creo que es en todo el mundo, sí es cierto, pero
hemos pasado un año prácticamente de sequía. Entonces, Panamá es un país chico de 75,000 y tantos kilómetros cuadrados de extensión de territorio. Somos realmente un país pequeño. Tenemos una actividad económica que, si bien es cierto, apoya al turismo, que es el Canal de Panamá, pero nosotros no solo somos Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá tiene, o su manejo es a base del agua. Entonces, esos lagos de almacenamiento de agua, que si bien es cierto es para la funcionabilidad del canal, también es para el consumo humano. Entonces, yo no sé si nuestras autoridades o el próximo presidente, porque el próximo año entramos en elecciones gubernamentales o la escogencia de presidentes y todo el equipo de trabajo de gobierno, yo no sé si ellos se han puesto a pensar la responsabilidad que realmente tienen. Porque no solamente es enfrentar el tema de la mina, es enfrentar un tema que está antes de la mina, el tema del Canal de Panamá, y es uno de los principales ingresos, el Producto Interno Bruto de Panamá, de la economía a base del canal. Y si nosotros no le prestamos atención al tema de la sequía, a buscar formas alternativas para manejar el tema de la funcionabilidad del canal para el cruce de barcos, una de las obras o ingenierías humanas más grandes de nuestro tiempo aquí en Panamá, pues puede verse afectada y que nosotros dependemos de ello. Entonces, vendemos el canal como un atractivo turístico. El canal por sí solo produce su propia economía, da fuentes de ingreso a muchas familias, muchas personas que trabajan ahí directa e indirectamente. El turismo se apoya en esta infraestructura y muchas cosas dependen del canal. Entonces, el tema cultural o el poco importa de la población y que nosotros desde las universidades, de los colegios, no atendemos esa necesidad de poder crear en la persona una cultura de pertenencia, de que necesitamos cuidar nuestros recursos, de que es obligación de todos. Usted muy bien lo dijo, diferentes entes, el ente público, el ente privado, sociedad civil, todos somos responsables de poder crear esas alternativas, de poder tener esa responsabilidad social, de esa cultura de pertenencia, y se debe aplicar en diferentes países también, para tenerlo como de modelo o aplicarlo, copiarlo a nuestra vida cotidiana y poder crear, ¿verdad?, mejores alternativas o soluciones, dar soluciones a los problemas que tenemos, que son graves. Pero sí, yo realmente no sé cómo más explicarlo, no sé cómo más poder analizarlo, pero yo sí siento de que, por ejemplo, el panameño principalmente está muy desconectado, no solamente del tema económico, social, ambiental, sino que está muy desconectado de una realidad que es preocupante para nuestro futuro. Entonces, se ve afectado todo. Restaurante, hotelería, los pequeños negocios, los pequeños emprendedores, esos agroempresarios que hacen de sus productos de siembro otras alternativas, como los yogur y muchas otras cosas que se están implementando a través del turismo o el agroturismo, ¿verdad?, como alternativas para que la gente pueda tener ese ingreso y al mismo tiempo pueda conservar pues su entorno tanto natural y cultural, y permita, ¿verdad?, que la población de esa área local se vea beneficiada de las actividades turísticas. Todos estos productores se verían afectados porque es una situación bastante difícil, doctor. Entonces, híjole, sí se vuelve complejo. Sí, es muy complejo. Por eso le decía desde un principio, inicié esta conversación con el tema de que el turismo es mucho más de que ir a pasear. Es un tema multidisciplinario, de que no lo vemos o no lo enfocamos de esta manera. Y realmente, si se maneja, si es bien planificado, bien ejecutado y con respaldos de normativas de políticas públicas, donde las comunidades locales sean integradas, la participación social puede generar muy buenos ingresos y puede generar también el tema ese, ser una herramienta de conservación y que nos permita pues tener esa conciencia. Pero yo sí siento de que cuando hablamos de turismo lo vemos solamente así, enfocado al paseo, es algo que podemos hacer, es algo que nos da ingresos, y no prestamos atención si el turismo puede ser beneficioso para nuestras áreas locales, para nuestras comunidades, para nuestra cultura y nuestros recursos naturales.
Entonces es algo bastante complejo. Eso. Otra vez reitero, el tema de la educación es muy importante. No podemos solamente dejarlo a las comunidades, a los gobernantes, al sector privado, sino que es algo de todos. No, sí, sin duda, viéndolo desde esta visión, es un punto bien interesante, muy amplio, y que tenemos que ir tomando acciones desde la academia, nuestro ámbito, para poder impulsar esto también desde el sector privado y que esto llegue a la parte gubernamental. Antes de continuar con este diálogo, doctor, vamos a mandar a un anuncio con nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito. ¿Listo para impulsar tu carrera? En la Universidad Martí tenemos lo que necesitas. Ofrecemos planes de estudio de vanguardia, diseñados para las demandas profesionales de la actualidad. Contamos con 3 licenciaturas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnología y Producción o Ingeniería en Informática. Además, profesionalízate con nuestros posgrados. Tenemos 5 maestrías: Ingeniería, Administración, Ingeniería Ambiental, Psicología y Derecho Procesal Penal. También te ofrecemos 5 prestigiosos programas de doctorado: Ingeniería, Administración, Educación, Psicología y Derecho Procesal Penal. Y lo mejor de todo es que puedes estudiar en línea o en modalidad mixta. No esperes más, únete a nosotros, porque en Universidad Martí aprende, avanza y transforma. ¿Qué tal, comunidad? Estamos de regreso aquí a su programa, su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Estamos dialogando con el doctor Octavio sobre un tema bien interesante y muy amplio que creo que tienen cabida todas las disciplinas, no nada más las personas que se dedican que se especializan en el área de turismo. Yo creo que también tienen cabida otras áreas ahí para poder complementar y poder impulsar lo que decía o lo que dice el doctor Octavio, ¿no? En el sentido de poder ampliar la perspectiva y mejorar, y sobre todo generar esa conciencia, ese cambio que requerimos tanto los turistas como las personas de las comunidades a donde vamos para poder mejorar las situaciones. Y sobre todo hablando de la parte de sustentabilidad, que en este podcast lo hemos repetido N número de veces, que hablar de sustentabilidad no solamente es decir voy a sembrar un arbolito o voy a cuidar el medio ambiente, ¿no? Tenemos que verlo desde el punto de vista global, no verlo por separado. Y creo que eso es lo que nos está pasando, como bien decía. Queremos analizarlo aparte el económico, aparte lo social y aparte lo ambiental. Y no, tenemos que verlo en un todo, porque ese todo es la madre naturaleza, pero allá adentro habemos personas y las personas generamos estas dinámicas económicas que tenemos que analizarlas como eso, como un todo, no tanto por separado. En este sentido, doctor, no sé si nos podría comentar o desde su experiencia en alguna comunidad, cómo se podría medir o evaluar los beneficios de un turismo bien llevado, de un turismo bien regulado, hacia el desarrollo sustentable en un largo plazo en una comunidad. ¿Hay forma de poder evaluar o de medir que estemos haciendo bien las cosas? Sí, claro que sí. Hay indicadores que nos permiten a nosotros poder saber de que un proyecto turístico es sostenible. Mire, le puedo hablar el caso de una comunidad aquí en Panamá que se llama la comunidad de Pongacentro en el distrito de La Chorrera. Es una finca agroturística que se dedica a la cría de cabras y a los productos elaborados a través de la leche de cabra. El yogur, los quesos, también hacen lo que es jabón a través de la leche de la cabra. Yo me imagino que, bueno, no he estado en los talleres de elaboración de jabón, pero debe ser de la leche que la preparan y hacen estos jabones.
este pequeño, porque es un agroemprendimiento. Cuando hablamos de agroemprendimiento o agroturismo, es la mezcla de las dos actividades, el turismo y las actividades agrícolas. Donde predomina mayormente son las actividades agrícolas, pero que se abre, ¿verdad?, las puertas de estas fincas o estas propiedades para la visita de diferentes visitantes, valga la redundancia, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, esta comunidad prepara todos estos productos a través de el producto principal, que es la leche de la cabra. Principalmente las cabras son como, no son, sí, establos que están sobre la superficie de la tierra, no están precisamente en la tierra, sino que pequeñas construcciones que es sobre la superficie de la tierra. Entonces, del excremento de la cabra lo utilizan como abono orgánico. El pastoreo de la cabra no es un pastoreo que daña el suelo por el pisar, el andar del casco del animal, sino que crean diferentes árboles, los siembran con se llama pastoreo de galería, donde ellas también tienen sombra y pues están también los árboles que mantienen y fortalecen lo que es el suelo. Bien, esta comunidad se ha organizado, este señor ha creado este negocio, este agroemprendimiento, y le da también empleo a parte de las familias de esta comunidad. No solamente eso lo podemos ver como un beneficio, sino que también hace talleres para las comunidades y para las escuelas que quieren participar y llevar a sus niños sobre el tema del cuidado, los beneficios de la cabra, la leche de cabra, el yogur y todas las actividades que ellos hacen ahí. Además, se habla del tema de lo que es las buenas prácticas ambientales, se le habla de educación ambiental a los niños. Son talleres, ¿verdad?, que este señor va creando, va haciendo, va desarrollando. Las personas, pues, si gustan, van y lo toman, o las escuelas van y llevan a diferentes niños para que participen y ven y tengan ese contacto, principalmente con la actividad, que es una actividad agrícola de muchos años y que, pues, a él le está resultando muy bien. Los extranjeros van para ver cómo se ordeña la cabra, cómo es el proceso del queso. Y todo esto se puede medir de que es sostenible, porque no está siendo invasivo en la cría de cabra, en el suelo, por la degradación del suelo, la pérdida de nutrientes del suelo, por el pastoreo de la cabra, sino que las cabras están en establos. Segundo, le da ingreso a la comunidad. Y tercero, trata de tener una conciencia social con los niños de las escuelas para que vean y participen en las diferentes actividades. De una u otra forma, este proyecto es sostenible y se puede medir que puede ser sostenible en el tiempo, pero ojo, nada es eterno y nada va a ser sostenible en el tiempo. Tenemos que tener en cuenta de que este proyecto puede ser muy bueno dentro de 10 años, pero ya dentro de 10 años él va a tener que buscar otra fuente de ingreso o añadir a lo que ya tiene para que no sobrecargue, ¿verdad?, esta área con el tema del pastoreo de la cabra, independientemente de que ellas se alimentan desde los establos y todo lo demás, pero los proyectos sostenibles o sustentables tienen que repercutir en el tiempo, o sea, que no va a ser sostenible todo el tiempo. Ejemplo de eso le voy a poner otro. Por ejemplo, cuando las comunidades se les dona lo que son paneles solares para tener energía limpia, estos paneles tienen una durabilidad de vida. Y que, por cierto, tratar de tener energía limpia hoy en día en nuestro país es bien costoso, porque los paneles solares cuestan bastante dinero. Y todo lo que es energía limpia repercute en el tema de la economía, que es bastante costoso mantener estos paneles solares, cambiarlos cada cierto tiempo por el tema de las celdas solares que tienen que cambiarse y una serie de tecnicismo y de tecnología que, bueno, ya esa parte sí no la domino tanto, pero los proyectos de sostenibilidad son costosos. Los proyectos de energía limpia son costosos. Que un proyecto sea durable en el tiempo a través de la sostenibilidad, pues hay que integrarlo con otras actividades o dejar de hacer la práctica o la actividad económica por un tiempo para que se genere y después nuevamente retomarlo. Entonces, sí se puede medir, sí podemos ver cuando un proyecto es sostenible y repercute no solamente en la parte económica de quien crea el proyecto, sino que beneficia a la comunidad. Entonces, pero teniendo en cuenta de que estos proyectos
son a mediano, largo plazo, y hay que hacer un descanso, tener un receso dentro de estos proyectos, tanto turísticos como de cualquier índole social que sea sostenible, y nuevamente volver a crear otro proyecto para no sobrecargar esta área dentro de la actividad económica. Porque en el caso de la comunidad de Bongacentro, en la finca Caprinamá, le está yendo muy bien, pero la necesidad todo se pone de moda y todo también pasa. Entonces, por yo querer ir, todo el mundo va a las redes sociales, comentan, todo el mundo quiere ser tendencia de ir a ordeñar la cabra, de participar cómo se hace un queso a raíz de la leche de cabra, y ya entonces se va generando esa concurrencia de personas. Y si él no maneja la capacidad de carga, ya eso no va a ser sostenible. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso. Mediano, largo plazo, y cambiar de actividad, esperar que el entorno, el ambiente se recupere, se genere, se regenere, y luegamente poder intentarlo. Pero eso implica planeación por parte del operador, en este caso del dueño, ¿no? Y es planear bien qué voy a hacer en cada etapa, ¿no? Y sí, una planificación y una gestión que tiene que ser muy estricta, porque si no, entonces deja de ser sostenible, porque ya sería entonces, por ejemplo, como vemos el tema de los resorts, que los resorts lo construyen al frente de la playa. ¿Y qué hay al frente de la playa? En tierra firme, manglares, diferentes ecosistemas que conviven allí, que son necesarios para nuestra subsistencia. Devastan todo eso, construyen los grandes resorts, y las personas que van ahí, el ruido, la contaminación, el uso excesivo de los recursos como el agua, los desechos, en fin. Entonces, ahí no hay ningún tema de sostenibilidad, aunque digan de que usan energía limpia porque tienen unas pequeñas celdas de paneles solares. No, eso no es sostenibilidad. Eso es publicidad para decir que usted está... Sí. Es una forma de expresar sus pecados, nada más. Sí, correcto, sí. O incluso se está dando mucho el tema de la recolección del agua de lluvia para, por ejemplo, las áreas verdes, regar las plantas, utilizarla, ¿verdad? O reutilizarla. Pero no hay una conciencia realmente que sea sostenible en el tema de un hotel o un resort, que al final lo que hace es contaminación. Oye, y el colmo, ¿no? Algunos utilizan y para adornar ponen árboles de mangle o de cualquier otra especie, pero artificiales. No naturales. Y dices, oye, ¿cómo es posible, no? Y están poniendo árboles artificiales en lugar de poner los árboles que ya están aquí nativos. Caramba, pero como bien dices, es cambiar toda una cultura, ¿no? Es cambiar toda una cultura, y realmente apegarse a esa planificación, que esa gestión sea rigurosa, porque al final, pues, todo depende de la forma en la que tú has planificado y cómo le das seguimiento a esa planificación para poder alcanzar esas metas. De que realmente ese proyecto o esa actividad se desarrolle de una buena manera, incluyendo a las personas de tu comunidad. Aquí es muy dado el tema de los hoteles. Incluso traen personas de afuera para manejo de restaurantes, de gerencias. Sí, se contratan personal como camas, saloneros, qué sé yo, pero está esa variante, ¿no? Y no está mal de que vengan personal de afuera, eso no está mal, sino lo que yo siento, o a lo que me refiero, es de que involucren a las comunidades locales. Entonces, cuando creamos un proyecto turístico, si no involucramos a la comunidad donde se va a desarrollar ese proyecto, pues no estamos haciendo nada, no estamos contribuyendo a nada. Para esa comunidad, porque no lo estamos siendo partícipe. Entonces también hace falta eso, de que los inversionistas, las personas, cuando van a crear estos proyectos turísticos, involucren a las personas, a las comunidades donde se va a desarrollar estas actividades. Que sean ellos que lleguen, que dialoguen, mire, podemos trabajar de esta manera, ¿usted cree que podamos hacerlo así? Eso no existe. Simple y sencillamente compro el terreno y hago mi proyecto, mis cabañas ahí, y no tengo nada que ver con la comunidad. Entonces tampoco eso es algo sostenible, porque no se involucra a las comunidades, no se le da ese ingreso a las comunidades. Lo que hago es llegar a cambiar un entorno, a cambiar un paisaje,
a influir en la cultura, porque claro, va a haber afluencia de personas, va a haber movimientos de vehículos, una serie, ¿verdad?, de actividades que pueden perjudicar. En vez de ser beneficioso, lo que hacen es dañar. Híjole, sin duda tienes mucha razón. Por desgracia, el tiempo nos come. Aquí podríamos estar hablando de este tema todo el día. Creo que da para mucho. Pero bueno, el tiempo aquí nos está comiendo. Y ya para ir para el cierre del programa, doctor, nos gustaría si nos puedas dar un contacto y en qué proyecto estás trabajando actualmente y algún correo electrónico por si alguien del auditorio tuviera interés en contactarte. Ok, ahorita mismo incluso trabajé en un proyecto internacional en Macas, esto es en la Amazonía ecuatoriana, un proyecto de desarrollo local. Pues fui como consultor turístico internacional. También soy parte de la red iberoamericana, aparte de REIMA, RUITEN, que es de territorio y movilidad. A través de esta red se están creando por lo que son diferentes proyectos de desarrollo local. Y fíjate, es muy interesante cómo ellos, a partir de la guanábana, crean vinos artesanales. Y ese es un producto que derivado de la guanábana. En el caso de Macas, tienen muchas extensiones de lo que es la producción de pitaya. Pero la pitaya es solamente para exportarla. No han sacado un producto derivado de la pitaya para que la utilicen. Tanto así de que la pitaya llegó a un momento en este lugar, en Macas, en parte de la Amazonía ecuatoriana, que regalaban la pitaya, porque no hay otro producto a partir de ahí. Entonces, pues allí tuve la oportunidad de ir como consultor turístico internacional para el tema del desarrollo local a partir de actividades turísticas. Entonces ellos no conocen el agroturismo, no sabían del agroturismo, y pues se les estuvo explicando acerca del agroturismo, de cómo es importante, pues porque muchas de estas comunidades campesinas en esta área se dedican a las actividades agrícolas como subsistencia, pero a partir de ahí, cómo captar a los visitantes para que se integren y puedan tener estos ingresos adicionales, que no solamente vivan de la agricultura y la ganadería, sino que también pues puedan vivir del tema del turismo, en este caso del agroturismo, sin dejar su cultura, su costumbre, su forma de subsistencia, pero pues que integren a los visitantes y que se promocione el turismo interno, porque muchas veces solamente apuntamos al turismo internacional, al visitante internacional, pero ¿qué pasa con el local? También es importante que el local conozca lo que tiene para que también sea multiplicador de esto, transmitir y promocionarlo. Así que tuve la experiencia de convivir con estas personas, fue muy bonito, muy enriquecedor. El tema del plátano, pues Ecuador es un país exportador de plátano, muy bueno, también el tema del marisco, pero sí, pues el tema para crear proyectos de desarrollo local, desarrollo sostenible, comunitario, pues ahí estamos trabajando en eso. Aquí en Panamá trabajamos directamente desde la universidad como profesor tutor para lo que son las prácticas supervisadas y prácticas profesionales, y también para gestionar lo que es el servicio social de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, como tutor de servicio social, tengo un proyecto que es de capacitación a las comunidades locales donde se practica el turismo rural o el turismo alternativo, para capacitar a las diferentes comunidades, ¿verdad?, receptoras en cuanto a atención al cliente, primeros auxilios, capacidad de carga, gestión ambiental y una serie de estos temas que es importante que ellos conozcan. Así es que bueno, y dentro de lo que me preguntabas un contacto, el correo es octavio.arosemena@up.ac.pa. Ese es el correo, que es el correo institucional. Bueno, pues ya doctor, está. Para pues mí ha sido un placer poder compartir con ustedes, con usted. Gracias por la invitación, y estamos pues a la orden y a la disposición también para hacer esos tipos de proyectos comparativos, esos grupos focales de conversatorios, para poder crear nuevas ideas, vivir nuevas experiencias y copiarlas y recrearlas en cada una de nuestras áreas de estudio, y pues poder ir cambiando
nuestro entorno de una u otra forma. Estamos comprometidos con eso. Eso estaría genial y bueno, ya se queda aquí la invitación y yo espero que lo podamos retomar para que poder hacer un proyecto conjunto por ahí, México, Panamá, acá desde la universidad, desde el Grupo Escolar Martí también, para poder sumarnos, ¿no? a estos trabajos. Y pues bueno, comunidad, así es como hemos llegado al final de este episodio de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro y diálogo donde aprendemos de expertos en temas que nos ayudan a entender mejor las relaciones sociales, económicas y ambientales de nuestro planeta. Agradecemos la presencia del doctor Octavio Arosameña Ávila, que nos ha dado una plática, nos ha dado esta idea más amplia de lo que implicaría hacer turismo, pero hacer turismo sustentable y sostenible. Muchísimas gracias, doctor. Saludos a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación una vez más. De nada, no, un placer poder tenerlo aquí y saludos hasta Panamá, que cuídese mucho y aprovechamos que tengan muy felices fiestas. Felices fiestas de fin de año. Hasta luego, comunidad. Les recordamos que estén muy pendientes de su próximo episodio e invitamos a que le den me gusta y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada programa. Nos vemos, que tengan muy bonito día, felices fiestas.